Hasta aquí llegamos con la fórmula de la indemnización por antigüedad, por despido injustificado. Pero, a ver, tenemos un tema que es el problema del reingreso del trabajador. En el ejemplo que yo di previamente, ustedes vieron, cuando hice el ejemplo de la antigüedad, que el trabajador había trabajado un periodo, había dejado de trabajar un periodo y había reingresado. Yo hice la fórmula lineal con la antigüedad, porque así se computa la antigüedad, y no hice ninguna mención a si había cobrado o no había cobrado una indemnización al primer egreso. ¿Qué pasa si el trabajador cobra una indemnización al egreso o renuncia? Bien, porque además esto suele decirse en los juicios, no, pero renunció. La renuncia no es renuncia a derechos, es renuncia al trabajo. De manera tal que si el trabajador renuncia a un trabajo y reingresa, la propia norma, específicamente en el artículo 255, establece que reingresa con la antigüedad que tenía al momento de renuncia. Ahora bien, ¿qué ocurre si cobró una indemnización por antigüedad? Si el trabajador cobró una indemnización por antigüedad y solo la indemnización por antigüedad, no las que vamos a ver después por omisión de preaviso e integración de mes, lo que debe hacerse es lo siguiente, dice el artículo 255 de la ley, léanlo. Yo debo volver a calcular la antigüedad como si él nunca hubiera egresado, realizo la fórmula matemática, llego a un número y a ese número le resto lo que el trabajador ya percibió. Ahora bien, la ley ahí fija un mínimo para la deducción y la deducción es que si el trabajador por el último periodo le hubieran correspondido una cifra de determinada de dinero, no puede cobrar menos que esa cifra. Lo voy a explicar o lo voy a gratificar numéricamente. Lo voy a graficar numéricamente. El trabajador trabaja un periodo X, no vamos a hacer ningún cálculo complejo, pongamos 5 años. Cuando egresa, por indemnización por antigüedad, le pagan 10.000 pesos. El trabajador reingresa y trabaja 2 años más. Cuando el trabajador lo despido, yo le tengo que pagar la indemnización por 7 años, los 5 del primer periodo más los 2 del segundo periodo. Se entiende que estoy haciendo un cálculo lineal, porque habría que ver las fracciones, pero estoy haciendo un cálculo lineal para que se entienda. Yo por el total de la indemnización por antigüedad, dijimos que en el primero le pagamos, me perdí, 10.000 pesos, 10.000 dije. No, 5. ¿5? Bueno, 5.000 pesos. Vamos de vuelta a esto. Sí. Tranquilo, arrancamos de vuelta. Arrancamos de vuelta. Yo al trabajador, para graficarlo, independientemente de la fracción, porque yo digo 5 años, pero puede ser que sea 4 años, 8 meses y 5 días. Eso lo redondeo en 5. Y después, cuando vuelvo a ingresar, tengo 2 años, 3 meses y 2 días. Entonces son 3 años. Ahora, si yo, parecería 5 más 3, 8, pero puede ser que si yo sumo las 2 fracciones, me dé 7 y una fracción menor a 2, y entonces no es 8. No sé si me explico, esto matemáticamente es posible. Digamos, siempre hay que sacar los valores netos y las sumas netas. Ahora bien, si por el primer periodo él tenía 5 años de antigüedad, yo le pagué 30.000 pesos, luego por todo el periodo completo le corresponden 70.000 pesos, yo a los 70, que es lo que le correspondería por todo el periodo, le debo descontar 30.000 pesos. Me quedan 40. Lo que yo tengo que evaluar es, si yo no hubiese tenido el primer periodo, ¿cuánto le hubiera correspondido por este último? Si por este último periodo neto le hubieran correspondido no 40, sino 42.000 pesos, y producto de la deducción del primer periodo estaría cobrando menos, le pago 42.000 pesos. Yo ahora lo van a ver en un gráfico que tengo diseñado para esto. ¿Cuál es el otro problema? Es si el primer periodo se indexa o no se indexa. El primer periodo no se indexa porque la denominada indexación o actualización monetaria por pérdida de valor de la moneda están prohibidas a partir del 31 de marzo de 1991
y ustedes tienen un conjunto de precedentes de la Corte Federal como de las Cortes Provinciales que hasta la fecha no han habilitado la indexación sobre las sumas que devenga un trabajador, conforme los precedentes que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, insisto, conforme el gráfico que ustedes están viendo en este momento, observen que ustedes tienen las dos variantes, la variante salario, la variable antigüedad. Ustedes tienen allí el gráfico donde les dice el total de la indemnización, el total de la indemnización percibida con anterioridad, la deducción de la indemnización percibida con anterioridad y cuál hubiera sido la indemnización mínima. Grafico finalmente, o reitero el concepto para que quede muy claro. Si un trabajador reingresa, si no percibió nada, haya egresado por renuncia o por lo que fuese, el trabajador cuando regresa con la antigüedad que tenía. Si egresa y se le paga una indemnización por antigüedad, que tiene que ser indemnización por antigüedad, no puede ser compensación por tiempo de servicios como en el caso de la mujer embarazada, sino que tiene indemnización por antigüedad, por despido justificado o injustificado. Si el trabajador cobró una indemnización, cuando vuelve a egresar, yo hago todo el cálculo completo, como si nunca hubiese egresado, pero una vez que tengo esa liquidación final de egreso, le descuento lo percibido, nominalmente lo percibido en el primer periodo. En la práctica, con los aumentos salariales que nosotros tenemos periódicamente en la República Argentina, hoy la posibilidad de que la indemnización anterior afecte mucho a la posterior es mínima porque los salarios están descompensados como términos de variables, así que no hay ningún problema. Bueno, vamos a empezar entonces con la última parte de este primer seminario y vamos a hablar del preaviso y la integración de mes, que son un solo instituto, porque la integración de mes es parte del instituto del preaviso. El preaviso es una obligación de hacer que consiste en comunicar anticipadamente la voluntad extintiva unilateral del contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Y la unilateralidad en la decisión rupturista es la clave, así como la voluntad de quien lo decide, debiéndose descartar los supuestos de hechos, como por ejemplo muerte del trabajador. Claramente el trabajador no puede anticipar, me voy a morir. Doy preaviso. El preaviso siempre corresponde en la medida en que el trabajador esté percibiendo su remuneración. Una situación muy particular se da cuando el trabajador está con la conservación del empleo del artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el periodo posterior al plazo de licencia con goce de sueldo, donde él no cobra remuneración. Y hay mucha doctrina y jurisprudencia encontrada sobre si se le paga el preaviso o no se le paga el preaviso en ese periodo. Si ustedes consultan bibliografía antigua mía, yo les decía que sí se pagaba el preaviso y en la actualidad estoy reviendo esa situación porque si él no tiene derecho al cobro de salario, no tengo por qué preavisar un salario del cual él no se va a ver privado de percibir porque no trabajaría. La discusión con esto es el artículo 239, porque el artículo 239 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que cuando yo notifico la interrupción de un contrato de trabajo estando con una licencia paga, esta se hace efectiva a la finalización de la licencia. Pero ahí estamos hablando del periodo de licencia con goce de sueldo, y yo estoy hablando del periodo de la licencia sin goce de sueldo. Ahí creo, reviendo posiciones anteriores mías, que no corresponde el pago del preaviso. A ver, ahí van a encontrar Ackerman que dice que sí, Massa que dice que no, es decir, van a encontrar distintos autores que tienen distintos criterios, no hay uniformidad al respecto. Y una salvedad, el preaviso es en cualquier ámbito contractual, se otorga el preaviso para la interrupción de un contrato y el no otorgamiento del preaviso en debida forma, conforme las disposiciones legales o las disposiciones contractuales, obligan a quien incumple a pagar la indemnización sustitutiva
la indemnización por daños y perjuicios sustitutiva de no haber cumplido con esta obligación de notificar en un tiempo determinado con anterioridad, de manera que este no es un instituto propio del derecho del trabajo o único del derecho del trabajo, con la particularidad que en el derecho del trabajo tenemos una evaluación legal del daño clara, que es el valor del salario que el trabajador hubiese percibido hasta la fecha en que debió efectivamente trabajar. Mientras el preaviso puede hacerse de dos maneras. Puede ser otorgado para trabajar o puede ser omitido de prestación y compensado por una suma de dinero. El plazo de preaviso es 15 días hasta que un trabajador tiene 3 meses de antigüedad, 1 mes hasta los 5 años de antigüedad y 2 meses en más de 5 años de antigüedad. Y se cuenta a partir del primer día hábil del mes siguiente al que yo notifico el despido. Supongamos, y solo supongamos, que hoy fuese 11 de marzo del 2014, estamos haciendo una suposición, y yo le notificase hoy al trabajador de mi voluntad de extinguir el contrato de trabajo, el preaviso se hace efectivo a partir del 1 de abril, en este caso, en este ejemplo, del 2014. Es decir, el trabajador trabaja hasta el 1 de abril del 2014 y de luego, si él tiene 15 días, si él tiene un mes de preaviso, trabaja un mes, si tiene 15 días, 15 días, si tiene 2 meses, 2 meses. Mientras él sigue prestando servicios, las obligaciones y derechos de las partes se mantienen vigentes en su plenitud. Y el único derecho que tiene el trabajador es entrar 2 horas más tarde o retirarse 2 horas anticipadamente por día a fin de buscar trabajo, y tiene la posibilidad de trabajar, por ejemplo, 4 días, con lo cual acumula trabajando 4 días, perdón, trabajar 3 días, con lo cual acumula 6 horas, 2 cada día, más las 2 horas que les corresponden del día en el que no concurre, son 8 horas y se puede tomar un día completo, es decir, cada 3 días de prestación de servicio tiene un franco, un día de franco que no tiene descuento salarial, sino que es un beneficio que la ley le otorga. ¿Qué ocurre si el trabajador se enferma durante el preaviso? Se suspende la prestación, el trabajador ingresa en el periodo de conservación del empleo, de plazo de protección legal con cobro de salarios, hasta la fecha del alta o hasta la fecha en que vence el plazo de protección legal, y a partir de ahí se cuenta nuevamente el preaviso, entra a operar nuevamente el preaviso. ¿Qué ocurre si es una trabajadora que se embaraza? Ahí hay jurisprudencia encontrada. Por ejemplo, en la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires dice que si la trabajadora, con posterioridad que se le notificó la extinción del contrato de trabajo y se le da a trabajar el preaviso, notifica que está embarazada, el empleador debe dejar sin efecto la extinción y debe seguir dándole trabajo, salvo que hubiera una causa que justificara la extinción del contrato de trabajo, aun cuando la trabajadora esté embarazada. El caso extremo es el del cierre del establecimiento. Acá tienen ustedes un gráfico donde se explica un poco el problema de la enfermedad que yo acabo de desarrollar recién, y ustedes allí pueden ver la notificación del preaviso en un caso distinto al que di, sino que es cuando, pero la situación es la misma, que es cuando el trabajador está enfermo y se le notifica la extinción del contrato de trabajo estando enfermo. El efecto de la extinción, de la notificación, es solamente a partir de la fecha en la cual él puede efectivamente retomar tareas. Y ustedes en el gráfico ven que hay un fin de la licencia y hay un comienzo del plazo de preaviso que coincide el comienzo del plazo de preaviso con el primer día hábil posterior a la fecha en que finaliza la licencia. Aquí tienen otro caso donde el preaviso se notifica, digamos, se le va a trabajar el preaviso y el trabajador notifica una enfermedad. Aquí sí tienen graficado cómo quedan computados los días. Y aquí tienen el caso que yo les mencionaba, el precedente de la Corte
de la provincia de Buenos Aires. Ustedes allí tienen dos precedentes donde la Corte en los años 2009 y 2010 han desarrollado la particular situación de la trabajadora embarazada. Bueno, aquí tienen los plazos de preaviso que ya dijimos. Y en las pequeñas empresas regidas por la ley 24467, el plazo siempre es de un mes y comienza a correr a partir del día posterior al de la notificación del preaviso. Y allí me parece interesante hacer una salvedad. Quien invoca que su empresa está amparada por la ley 24467 lo tiene que acreditar. Porque quien invoca la excepción, y esto es una excepción a la regla, siempre tiene la carga de la prueba de acreditar la excepción. Y esto tómenlo como una regla mnemotécnica en cualquier área del derecho, del derecho al trabajo. Cuando uno invoca una excepción en un expediente judicial, quien tiene la carga de la prueba es la excepción, de la excepción es quien la invoca, porque se presume siempre que el trabajador está alcanzado por la generalidad de la regla. Un ejemplo muy claro es el de la jornada parcial. Si un empleador invoca que el trabajador está a jornada parcial, quien tiene que acreditar que efectivamente estaba a jornada parcial es el empleador. No es el trabajador el que debe demostrar que no estaba en jornada parcial, sino el empleador, porque el empleador invoca la excepción. En cambio, si el trabajador dice yo trabajé horas extras, como las horas extras son una excepción, el que tiene la carga de la prueba de acreditar la excepción es el trabajador. Lo que la ley de contrato de trabajo establece son mínimos. Las partes podrían fijar por convención particular o en un convenio colectivo plazos mayores a los que prevé la ley. Lo que la ley establece es un mínimo. Menos de eso de preaviso en base a esa antigüedad no puede haber. Ahora puede haber plazos mayores y eso ustedes deberán analizar cada caso particular. ¿Qué ocurre con el preaviso en el contrato a plazo fijo? En este caso, debe otorgarse el preaviso con los plazos previstos por la ley. ¿Cuál es la consecuencia de que el empleador no preavise, aun cuando el trabajador sepa que va a finalizar el preaviso? El contrato se convierte por tiempo indeterminado. Es decir, de acuerdo a la antigüedad del trabajador, siempre hay que notificarlo con 15 días. No habría mucho problema un contrato a plazo fijo por tan poco periodo, pero bueno, supongamos 15 días por un mes o 2 meses, de acuerdo a la antigüedad que tenga el trabajador por el contrato a plazo fijo que ha celebrado. Salvo, dice la ley, una obviedad, que el contrato fuese por un periodo menor. Es decir, si yo celebro un contrato por 10 días, con la misma celebración del contrato, notifico el preaviso porque el plazo es menor al plazo de preaviso. Pero digamos, una situación excepcional que prácticamente no se da. ¿Qué pasa con el preaviso en el caso del trabajador jubilado del artículo 252 de la ley? En realidad, la intimación del año, esto lo trataremos en profundidad en un seminario sobre causales de extinción del contrato de trabajo, esta figura que tiene sus complejidades, la del artículo 252, que es que el trabajador que se jubila, pero el preaviso es el plazo del año, no tengo que volver a preavisar. Porque tampoco sé cuándo el trabajador va a obtener la jubilación. Y el trabajador sabe que fatalmente al año de cumplida la intimación, él o obtiene la jubilación o extinguen el contrato de trabajo. Siempre que el trabajador esté en condiciones de tener el máximo del haber jubilatorio de la categoría por la que cotiza. De manera tal que el plazo del año es el preaviso y no hace falta un nuevo preaviso contenido en el mismo. Dicho esto, pasamos al otro tema, que es la indemnización sustitutiva del preaviso. Es decir, yo tengo dos posibilidades. La primera posibilidad es que el trabajador trabaje el preaviso por todo el periodo que la ley le otorga. El segundo es decirle, mira, a partir de mañana no venga más y yo te voy a pagar la suma que te hubiera correspondido percibir si vos hubieras trabajado todos estos días. Primera cuestión, si el trabajador trabaja el preaviso, devenga antigüedad a los efectos del cálculo del 245. Si el trabajador no trabaja el preaviso, no devenga antigüedad. ¿Por qué? Porque si yo le notifico hoy el preaviso, pero se lo doy a trabajar y él va a tener un mes de antigüedad, tiene un mes de antigüedad, supongamos siempre que hoy fuese 11 de marzo, significa que el preaviso correría a partir del 1 de abril y la prestación de servicios de él sería hasta el 30 de abril.
de manera que el cálculo del 2.45 yo lo haría con la antigüedad del trabajador al 30 de abril. Pero si hoy me llega la notificación, porque siempre el contrato de trabajo se extingue no cuando se emite la comunicación, sino cuando se recibe, si hoy me llega la comunicación, hoy se extinguió el contrato de trabajo. Entonces la antigüedad la calculo hasta hoy y no al 30 de abril. Primera consecuencia, dar a trabajar el preaviso es darle la posibilidad que el trabajador devengue mayor antigüedad. Segunda consecuencia, dar a trabajar el preaviso genera toda el alia de que el trabajador se enferme, se accidente, una mujer se embarace y que eso haga que el plazo de preaviso se interrumpa, de manera tal que no lo habitual es que las empresas decidan interrumpir la relación contractual y pagar la indemnización sustitutiva. Y acá es muy importante porque la ley no habla de mejor remuneración, sino que la ley dice que es la indemnización por preaviso es el equivalente a lo que el trabajador hubiera percibido si hubiera trabajado. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario al que remite la ley no es al mejor, que vimos para el 2.45, sino al normal y habitual que el trabajador hubiera percibido en ese periodo. Y en este caso, la jurisprudencia de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires y de prácticamente todo el país es similar, en el sentido que se aplica el criterio de la normalidad próxima, basados en que, como ustedes pueden ver en este momento, en un precedente de la Corte de la provincia de Buenos Aires del año 90, el preaviso y la integración se calculan conforme a la retribución que correspondiese percibir al trabajador durante el plazo señalado en las normas legales vigentes. Ahora, es un salario que yo no tengo, no sé, presumo que él puede cobrar. Entonces, ¿qué aplico? Lo que hablábamos, el criterio de normalidad próxima. Y ahí tengo un problema el problema es muy sencillo y muy complejo. Si yo tengo un trabajador que cobra todos los meses lo mismo, no tengo duda. Yo tenía aquel trabajador que cobraba 10.000 pesos todos los meses, ¿cuánto le voy a pagar de preaviso? 10.000. Después van a ver que a eso se agrega la 12ª parte de sueldo anual complementario. Pero ya tengo la base de cálculo, 10.000. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo un trabajador que cobra remuneraciones variables, cobra un mes 10, otro mes 11, otro mes 10.500, otro mes 9.500, otro mes 8.500. ¿Cuál es el valor que yo debo tomar para el preaviso? El criterio de normalidad próxima es la última remuneración, pero ¿qué ocurre? Si yo tengo remuneraciones variables, puede ser que la última, hasta incluso porque el empleador sabía que iba a prescindir de él, tenga una remuneración menor. Entonces, lo que han establecido tanto la Corte de la Provincia de Buenos Aires y sus tribunales inferiores, como en la Ciudad de Buenos Aires, como en todo el país, porque en esto hay uniformidad, se toma el promedio de los últimos 6 meses. Yo tomo el total de las remuneraciones y allí voy al concepto original de salario, ¿se recuerdan? Cuando yo hablé al principio de la charla sobre el total de las remuneraciones, las que son remunerativas, no remunerativas, los tickets. Bueno, el mismo concepto de salario, tomo el total de los salarios percibidos y o devengados por el trabajador en el último semestre, lo sumo, lo divido por 6 y ese resultado es el que yo voy a tomar como base de cálculo del preaviso. Aquí tienen un fallo de la Corte donde específicamente la Corte de Provincia se refiere a que debe tomarse la remuneración normal y habitual y no la mejor, y pongo mucho énfasis en esto porque normalmente en las demandas me calculan los abogados calculan en base a la mejor y no a la normal y habitual, y no suelen hacer esta distinción. Bueno, como decíamos, vamos a los métodos de cálculo. Remuneración próxima o normalidad próxima. Si el trabajador cobra normalmente toda la misma suma, no tengo ningún problema. Cuando son fijas, tomo el valor del último mes, salvo que el último mes hubiera tenido alguna deducción por una situación excepcional. Si no hubiera deducción por situación excepcional y es lo normal y habitual, tomo como base el valor del último mes. Cuando tengo variables, utilizo el criterio de promedio del semestre, que me da una aproximación a lo que razonablemente pudiera percibir el trabajador. Aquí tienen ustedes un conjunto de precedentes de la Ciudad de Buenos Aires en este sentido y otro conjunto de precedentes de la Provincia de Buenos Aires en el mismo sentido. Y aquí tienen la fórmula del preaviso, que también es coincidente en
todas las jurisdicciones del país. El preaviso es la remuneración que el trabajador hubiera percibido conforme el criterio de normalidad próxima que acabamos de ver, promedio si son variables, última remuneración si son remuneraciones fijas, siempre que la última fuese la normalidad habitual, pero a eso se le agrega la 12ª parte de sueldo anual complementario. Entonces tengo remuneración más proporcional de SAC es igual, o aguinaldo, es proporcional, suma proporcional del preaviso. No tiene mayor dificultad. Vamos a la integración de mes. La integración de mes es lo que decíamos, es el periodo que va entre que le notifico la decisión de interrumpir el contrato de trabajo y que comience a contar el preaviso a partir del primer día hábil del mes siguiente. En el ejemplo hipotético de que hoy fuera 11 de marzo, si hoy me notificaran a mí el preaviso y no me lo dieran a trabajar, yo tuviera un mes de preaviso, tengo el mes de preaviso que corresponde a abril y tengo, como es hoy, 11, tengo 19 días de integración de mes. ¿Por qué? Porque son las remuneraciones que yo hubiera percibido hasta la fecha en que hubiera comenzado a gozar el preaviso. Aclaración, cuando hablamos de integración de mes, cuando hablamos de cálculo de remuneración, el mes siempre tiene 30 días, porque es un criterio contable. Y el criterio contable es que el año tiene 12 meses de 30 días y tiene 360 días. Entonces, cuando yo calculo la integración de mes, que no es más que una fórmula ideal, la calculo con un criterio contable. Si hoy fuera 11, al 30 me faltan 19 días. El valor del cálculo es, la base de cálculo es la misma que el preaviso. Aquí ustedes tienen el ejemplo. Aquí en el ejemplo pusimos 20 días para integrar, no 19, pero es lo mismo. Ahí ustedes tienen, el trabajador es despedido el 10 del 4 del 2010, en este ejemplo, cobra 2.520 pesos. Yo tengo 2.520 pesos dividido 12 más 2.520 pesos, dividido 30, me da el salario diario, que es 91 pesos. ¿Cuántos días me quedan por integrar? 20 días, multiplico 91 por 20 y me da el valor definitivo de lo que el trabajador hubiera cobrado como preaviso, como integración de mes. Por ejemplo, si este trabajador hubiera cobrado, el total que hubiera cobrado hubiera sido los 1.820 pesos en concepto de integración de mes y los 2.520 más la 12ª parte de sueldo anual complementario, por 1 si tuviera menos de 5 años de antigüedad y por 2 si tuviera más de 5 años de antigüedad como indemnización sustitutiva del preaviso. Bien, les agradezco mucho y hasta otra oportunidad.